comenzado a avanzar esta mañana con otro grupo. Bien, entonces el tema de alcaloides, o sea, toda la unidad de alcaloides nos abarca el tema 16, tema 17 y tema 18, que nos va a llevar casi un mes. Es bastante complejo, no tanto complejo, sino largo, ¿ya? Porque vamos a avanzar, yo creo, 16, 17, hacemos los seminarios, la exposición de los trabajos que les voy a dar, y el último tema, el 18, va a entrar para el final, ¿no? Para que se nos alcance el tiempo. Ok. Entonces, vamos a entender los alcaloides. Los alcaloides son uno de los grupos de metabolitos secundarios más importantes, ¿no? Antes se creía que una planta era medicinal porque tenía alcaloides. Solo las plantas medicinales con las plantas que tenían alcaloides se consideraban medicinales, ¿no? Ahora no, porque ahora ya se conoce otro grupo de metabolitos secundarios muy importantes. Bien, entonces, estos alcaloides, como les decía, es un grupo muy importante. El término alcaloide viene de la palabra álcali, ¿no? ¿Por qué? Porque se refiere a compuestos con propiedades básicas. Se han descubierto, se han descrito más o menos 8,000, tal vez ahora más, moléculas de alcaloides. Por lo tanto, tenemos una gran diversidad de moléculas de alcaloides. ¿Cuál es la definición general? Antes vamos a ver entonces que el primero de los alcaloides que había sido identificado ya fue en el año 1870, el alcaloide denominado conina. Este alcaloide, que es un alcaloide volátil, también se lo conoce como cicutina, ¿ya? Y la planta de donde se obtiene se denomina cicuta. Entonces, esto fue descubierto en el año 1870. Cuando hablamos de alcaloides, tenemos primero una definición general. ¿Cómo definimos a los alcaloides? Son bases nitrogenadas con actividad farmacológica. Son bases nitrogenadas con actividad farmacológica. Es decir, todos tienen nitrógeno y todos tienen actividad farmacológica para que entre en el concepto de alcaloide. Sin embargo, para una mejor comprensión de los diferentes tipos de alcaloides, tenemos alcaloides verdaderos, pseudoalcaloides y aminas biológicas. De estos tres grupos, el más importante son los alcaloides verdaderos, ¿ya? Los alcaloides verdaderos que se caracterizan ¿por qué? Porque tienen nitrógeno como parte de un ciclo. Se van a tener nitrógeno en una estructura cíclica. Derivan de aminoácidos y tienen actividad farmacológica. En este grupo se encuentran la mayoría de los alcaloides conocidos: atropina, pilocarpina, morfina, codeína, escopolamina, reserpina, vincristina, vinblastina, etcétera, etcétera. Los pseudoalcaloides también tienen nitrógeno como parte de un ciclo, ¿ya? Pero no derivan de aminoácidos directamente. Por ejemplo, los alcaloides esteroidales o los alcaloides diterpénicos derivan de la acetilcoenzima A. Los pseudoalcaloides purínicos van a derivar de los carbohidratos, de la vía de los carbohidratos. En algún momento se introduce un nitrógeno, pero no derivan directamente de aminoácidos, ¿ya? Y por supuesto tienen actividad farmacológica. Este es un grupo pequeño. Aquí tenemos a los alcaloides como la cafeína, teobromina, teofilina, solanina, etc. Luego, aminas biológicas es un grupo más pequeño todavía. ¿Por qué se caracteriza este grupo? Porque tiene nitrógeno, por supuesto, pero no dentro de un ciclo, ¿ya? No dentro de un ciclo. Derivan de aminoácidos y tienen actividad farmacológica. En este grupo pequeño se encuentra la colchicina, se encuentra la efedrina, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver luego ejemplos de estas estructuras. Hablaremos un poquito de las propiedades físico-químicas de los alcaloides. Como habíamos indicado, el hecho de que contenga nitrógeno le va a dar propiedades alcalinas.
Estos alcaloides forman sales al combinarse con ácidos, ¿no? Además del nitrógeno, pueden contener otros grupos funcionales, como cuáles, como por ejemplo oxidrilos, pueden tener aldehídos, pueden ser ésteres, fenoles, etc. ¿Ya? Los fenoles pueden actuar como anfóteros. Ahora, la mayoría van a tener oxígeno, y el hecho de que tengan oxígeno le va a dar propiedades cristalizables. ¿A qué nos referimos? Que pueden cristalizar con facilidad, ¿ya? Generalmente en forma de sales. No tienen un color característico, más que todo son como cristales blanquecinos, no tienen un olor, excepto algunos alcaloides volátiles, ¿ya? Entonces, los no oxigenados pueden ser líquidos volátiles, olorosos. Entonces, hay alcaloides que tienen olor, ¿ya? Pero ¿cuáles? Aquellos que son volátiles, no tienen oxígeno, ¿ya? No van a cristalizar, son líquidos. Y aquí tenemos, y pueden ser arrastrables con vapor de agua. ¿Qué alcaloides tenemos? La conina, que fue el primer alcaloide descrito, la nicotina, que se encuentra en el tabaco, y la esparteína. Luego tenemos algunos alcaloides oxigenados de bajo peso molecular, aparecen en estado líquido o cristalizan con dificultad, ¿ya? O van a cristalizar con dificultad. La mayoría tiene poder rotatorio, es decir, pues, entonces van a tener poder rotatorio, ¿sí? Van a ser dextrógiros o van a ser levógiros, ¿sí? Dextrógiros o levógiros. Bien, eso sería. Ahora, otra propiedad importante en cuanto a la solubilidad. Las bases libres, es decir, cuando no están con forma de sales, son solubles en solventes apolares, como el cloroformo, el benceno, ¿ok? El diclorometano. Cuando se encuentran como sales, supongamos clorhidrato de codeína, solubles en agua, ¿bien? Como sales son solubles en agua, ¿ok? Esto es importante, porque cuando hablemos de los métodos de extracción, en los métodos de extracción, entonces, nos basaremos en estas propiedades físico-químicas. Vamos a ver algunas estructuras básicas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la clasificación, podemos clasificar a los alcaloides en base a la estructura básica que contenga cada alcaloide, o también en base al aminoácido del cual deriva. Los alcaloides, por ejemplo, indólicos, derivan del triptófano. Los alcaloides quinolénicos van a derivar de la tirosina. Entonces, cada uno va a derivar de un determinado aminoácido. Entonces, podemos tener alcaloides pirrolidínicos, alcaloides del tropano, alcaloides de la isoquinoleína, alcaloides quinolénicos, alcaloides indólicos. Luego tenemos alcaloides imidazólicos. Esto hasta aquí serían alcaloides, más o menos la estructura de alcaloides verdaderos. Las purinas y los diterpenos no corresponden a estructuras básicas, no corresponden a estructuras básicas de los alcaloides verdaderos, sino corresponden a los pseudoalcaloides. Estos diterpenos, miren, tienen nitrógeno como parte de la estructura cíclica, pero derivan de la acetilcoenzima A, no de aminoácidos. Los alcaloides purínicos tienen varios nitrógenos, pero derivan principalmente del metabolismo de los carbohidratos. Y en algún momento entra un aminoácido, pero no directamente, como ocurre con los alcaloides verdaderos. Ahí tenemos entonces los dos ejemplos, alcaloides verdaderos y estructuras básicas de los pseudoalcaloides. Las aminas biológicas, miren aquí abajo, por favor, en la efedrina, el nitrógeno no está dentro del ciclo. El nitrógeno está libre, ¿verdad? No en un ciclo. Este grupo corresponde a las aminas biológicas, ¿ok? Entonces,
tienen propiedad farmacológica, deriva de aminoácidos, pero el nitrógeno no es parte del ciclo, aminas biológicas. ¿Bien? Entonces veremos algunas estructuras, ejemplos, alcaloides pirrolidínicos, que van a tener esta pirrolidina, también se llaman imidazólicos. ¿Por qué? Porque tiene un pirrol y tiene un imidazol. ¿Ya? Aquí tenemos la pilocarpina, es un alcaloide que se utiliza para el tratamiento del glaucoma, es decir, cuando hay un incremento de la presión intraocular. Los derivados de la fenilalanina, esta sería una amina biológica, la efedrina, que es una amina biológica. Si bien deriva de un aminoácido, ¿no? Recuerden, deriva de aminoácidos, tiene actividad farmacológica, pero el amino está libre, el nitrógeno. Tiene una actividad vasoconstrictora, broncodilatadora, descongestionante nasal. Vemos otros ejemplos, los derivados del morfinano, la morfina, ¿no? Que vamos a ver la biosíntesis, algunos derivan también de la tirosina. La morfina, que son alcaloides del opio. Esta morfina, fíjense que tiene el nitrógeno como parte del ciclo, va a derivar de aminoácidos y va a tener propiedades analgésicas, narcóticas, hipnóticas, sedantes, ¿no? La codeína se utiliza como un sedante de la tos y también como un analgésico, menos potente que la morfina. ¿Ya? Estos son alcaloides que se encuentran en el opio, en papaver somnífero, ¿ya? Que también se conoce con nombre de adormidera, la planta de donde se obtiene el opio. Luego tenemos los alcaloides quinolínicos. Miren aquí, es alcaloides quinolénicos, tienen la quinoleína como estructura básica y tenemos a la quinidina, que se utiliza para problemas cardíacos. Otro alcaloide importante, que es un alcaloide derivado del indol, estos alcaloides derivan del triptófano, aquí está el anillo indólico, tenemos a la reserpina, que tiene una actividad antihipertensiva, luego tenemos la vinblastina y vincristina, que se utiliza como antileucémico, ¿no? Se utiliza para el problema de las leucemias y para algunos tipos de cáncer. También tiene una actividad antitumoral, ¿no? Entonces son alcaloides indólicos. Vemos otros, los isoquinolínicos. Aquí tenemos la papaverina, que también se obtiene del opio, la emetina, esta es la estructura, miren, de la isoquinoleína. El nitrógeno está a un lado, en cambio la quinoleína está aquí abajo. La emetina, que es un emético, expectorante y también tiene propiedades amebicidas. Luego tenemos a los derivados del tropano, estos alcaloides que los vamos a encontrar en la belladona y en datura estramonio, que nosotros conocemos con el nombre de chamico, la tropina. También el nitrógeno es parte de un ciclo, ¿ya? Es un éster, tiene propiedades antiespasmódicas, broncodilatadoras, se utiliza también para provocar la dilatación de la pupila en estudios oftálmicos. La escopolamina es del mismo grupo, solamente que está oxigenado, se utiliza como hipnótico y sedante, es decir, para combatir los mareos por movimiento. ¿Ya? Bueno, entonces hemos visto algunos ejemplos de estructuras y de actividades farmacológicas. De esto vamos a estudiar ya con detalle los más importantes. ¿Cuál es la importancia farmacológica que tienen estas estructuras? ¿No? Son principios activos que de múltiples drogas, ¿verdad? Presentan gran variedad de actividades farmacológicas. Por ejemplo, algunos van a ser estimulantes del sistema nervioso central, como la cafeína, la estricnina, depresores del sistema nervioso central, como la morfina y la codeína. Algunos van a actuar como estimulantes del sistema nervioso vegetativo, ¿ya?
como por ejemplo del simpático, la efedrina, bloqueantes, los alcaloides del cornezuelo de centeno, estimulantes del parasimpático, la pilocarpina, que ya les he indicado que lo que hacen es aumentar la secreción salival, bloqueantes como la atropina, ¿no? Que hemos indicado la atropina, que se utiliza como antiespasmódico. Bueno, antifibrilantes como la quinidina, que se utiliza para el corazón, ¿no? Cuando hay problemas cardíacos, espasmolíticos como la papaverina, bloqueantes neuromusculares como la quinina. La quinina y la quinidina son isómeros, ¿ya? Pero la quinina se utiliza más bien para combatir el paludismo o la malaria. Antineoplásicos, antileucémicos, vincristina y vinblastina. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Como estamos viendo, miren, tenemos una gran variedad de actividades farmacológicas, ¿no? Una gran variedad de actividades farmacológicas. Sin embargo, muchos de los alcaloides van a tener un efecto, ya sea primario o secundario, sobre el sistema nervioso central. ¿Ok? Eso es importante. Muy bien. Vamos a ver algunos métodos de identificación. Cuando habíamos realizado la marcha fitoquímica, si ustedes recuerdan, cuando hemos hecho la marcha fitoquímica, hemos visto que los alcaloides precipitan con reactivos de Dragendorf, Mayer, Wagner, etcétera, con reactivos iodados, ¿no? Wagner, Mayer, Dragendorf, etcétera. Entonces, las principales pruebas de identificación de los alcaloides son las pruebas de precipitación, ¿ya? Son las mejores. Wagner, Reine-Caton, Mayer, Dragendorf, Hager, etcétera. Ya con detalle vemos cuando hagamos la práctica, pues sí, vamos a ver la identificación con más detalle. También podemos ver, precipitan con cloruro de mercurio, cobre, zinc, oro, platino. ¿Ya? Tenemos pruebas de color, el reactivo de Frole, que utiliza ácido sulfúrico como nitrato de amonio, pero no se recomiendan mucho las pruebas de color porque no son muy generales, ¿no? Es decir, algunos alcaloides pueden reaccionar con el reactivo de Frole y otros no. Entonces también se puede utilizar el parametilaminobenzdaldehído para que nos dé tonos, más o menos tonos rojos. ¿Okay? Muy bien. Ahora, antes de hablar de la cuantificación de los alcaloides, tenía que haber cambiado esta estructura. Les voy a hablar primero, las diapositivas me olvidé cambiarlas, no sé cómo les he pasado esta parte. ¿Les he pasado este tema, chicos? ¿De alcaloides? ¿Sí, no? Creo que ya les pasé. No, perfecto. Perfecto, ya. Lo que pasa es que al grupo 500 no les había pasado los últimos temas. Bueno, en los métodos, primero hablaremos de los métodos de extracción para luego hablar de los métodos de cuantificación. ¿Sí? Entonces, no se olviden que cualquier método de extracción de un metabolito secundario se basa en las propiedades físico-químicas de los compuestos, ¿no? Hemos indicado cuando están como bases libres, solubles en solventes apolares, como sales solubles en agua, en etanol, etc. Entonces, vamos a ver que dentro de los métodos de extracción y purificación existen varios métodos, ¿no? Lo importante es siempre la preparación del material, es decir, el material debe lavarse, debe estar limpio, seco, pulverizado, etcétera. Entonces considera eliminar en algunos casos hay que eliminar lípidos, ¿no? Haciendo una extracción Soxhlet con benceno, con hexano. Y luego es importante el grado de molienda, ¿no? Para que tengamos un buen resultado en cuanto a la extracción. Como les había indicado inicialmente, los métodos de extracción se basan en las características físico-químicas, en la solubilidad y en el estado físico. ¿Ya? Entonces veremos siempre las propiedades físico-químicas para pensar en un método de extracción.
Este es un método muy bonito, descrito en un libro de un curso que yo hice en Brasil hace tiempo. Después tenemos el libro, muy bonito, un esquema muy sencillo. Hay varios procedimientos de extracción de alcaloides, ¿ya? Pero este me gusta porque nos permite explicar qué ocurre paso a paso, ¿ya? Mire, entonces tenemos aquí la extracción de los alcaloides con solventes miscibles con el agua. Primero, la droga vegetal pulverizada, pensemos, por ejemplo, en la corteza de quina, se extrae con etanol o metanol, ¿no? Vamos a extraer el metanol y el etanol me va a extraer diferentes metabolitos secundarios, ¿verdad? No solamente alcaloides, otros más. Bueno, me queda en el papel filtro un residuo, la parte líquida que pasa, entonces nosotros vamos a llamar extracto, ¿ya? A esta solución que pasa, ¿no es cierto?, la solución etanólica, adicionamos un poco de agua, adicionamos ácido sulfúrico hasta un pH de 3.5. ¿Qué va a ocurrir? No se olviden que el alcaloide es una base, ¿ya? Una base. Si yo pongo una base con ácido sulfúrico, ¿qué se va a formar? Un sulfato de alcaloide. Entonces, cuando nosotros bajamos el pH a 3.5, formamos un sulfato de alcaloide. Luego se debe evaporar hasta eliminar el etanol o el metanol, ¿ya? Etanol o metanol. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Toda esta solución que nos queda o que va a ser ya un poco sólido, hacemos una extracción con cloroformo. ¿Para qué? Para eliminar normalmente, en este caso, estamos eliminando algunos lípidos. No voy a eliminar alcaloide. ¿Saben por qué? Porque el alcaloide, todo el alcaloide se forma de sal, ¿ya? Y cuando está como sal, no es soluble en cloroformo. ¿Me entienden? Solo cuando está como base libre. Bueno, la fase clorofórmica la desechamos, esta fase acuosa ácida, ¿verdad? Porque tiene ácido sulfúrico, alcalinizamos con hidróxido de amonio hasta un pH de 9.5. ¿Qué voy a tener acá? Entonces yo tenía un sulfato de alcaloide, ahora coloco un hidróxido de amonio, el hidróxido de amonio entonces va a competir, en este caso, por el sulfato, ¿ya? Entonces se va a formar, ¿qué? Un sulfato de amonio, quedando el alcaloide libre, ¿ya? Quedando el alcaloide libre. Yo tengo otra diapositiva donde voy a mostrar mejor esta parte, ¿ya? Quedando el alcaloide libre. Entonces, como el alcaloide ya está libre, ¿verdad? Porque el hidróxido de amonio, le ha quitado el sulfato, ahora este alcaloide va a ser soluble en cloroformo o diclorometano. Podemos nosotros, entonces, separar la fase alcalina y en la fase clorofórmica, nosotros ¿qué vamos a tener? La base libre. Voy a tener la base libre. Eliminamos el solvente y tenemos el alcaloide libre, ¿ya? Tenemos el alcaloide libre. No sé si aquí tenía esa explicación, no. Espérenme, lo tengo en otra parte. ¿Ya? Aquí vamos a ir dibujando. Entonces, ¿qué tengo aquí? Yo tengo un alcaloide, ¿verdad? Un minutito. Mejor lo voy a poner así, chicos. Voy a dejar de compartir un minutito. Aquí. No, estoy mal. Cuadro texto. Ya, ¿qué tengo aquí? Yo aquí voy a tener entonces un alcaloide, ¿no es cierto? Un alcaloide, ¿ya? Cuando yo adiciono sulfato, voy a tener... ¿Dónde está mi cuadrito de texto? En esta parte que voy a tener
Ahí, nomás arriba tiene que ser. Ya, ahí. Un poquito. Ya. Entonces, el alcaloide más el ácido sulfúrico, que tengo alcaloide, entonces aquí un poquito voy a poner aquí para poder jalar. ¿Ya? Ay, caramba, no me sale bien. Ya, ahora sí. Ya. Vamos a poner aquí. Entonces, alcaloide más H2SO4, vamos a corregir enseguida. ¿Qué me va a dar? Lo que quiero que tiene esta es un sulfato de alcaloide. Alcaloide SO4. ¿Bien? Aquí yo voy a poner un paréntesis. No se olviden que tenemos dos cargas, entonces voy a tener dos. Ay, vamos a reducir el tamañito un poquito. Es muy chiquito. 18 a 20, 24. ¿Ya? Entonces me voy a poner negrita, rojo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, alcaloide más ácido sulfúrico. La letra aquí, ¿ya? Esto es abajo, no puedo ahorita colocarlo, pero tengo mi otra. Ya no importa, así que se queda, están entendiendo, ya tengo sulfato de alcaloide, aquí este alcaloide va a reaccionar con hidróxido de amonio y se va a liberar el alcaloide, y este alcaloide ya libre va a ser soluble en diclorometano y en cloroformo. Y entonces, para obtener el alcaloide libre, voy a utilizar cloroformo o voy a utilizar diclorometano. ¿Sí? ¿Me han entendido? Bien, eso sería. Entonces, espérenme un segundo, voy a ver lo que tengo mejor en otra diapositiva. Vamos a hacer mejor esta parte. Es importante que entiendan bien esta parte. ¿Ya? Hasta aquí vamos viendo, por favor, preguntas, chicos, alguna duda que tengan. Un segundito. Ya. Doctora, no ha subido las diapositivas de ese tema. Pero me han dicho que he subido. Se han equivocado. A ver, voy a revisar en este momento. A ver, un segundito, por Doctora, favor. no ha subido, le dije que no subió y me entendió mal. Ay, espérenme un segundo. Entonces, ahorita voy a subir. ¿Ya? Espérenme, por favor, vamos al trabajo de clase. Qué raro, yo me acuerdo que había subido, tal vez he subido solamente hasta aceites, ¿no? Está hasta aceites, doctora, es el tema 15. Ya, ya. Entonces, ahorita vamos a poner drogas con hidratos, cianogenéticos, ésteres y grasas, aceites esenciales, alcaloides. Sí, evidentemente. Ya, entonces vamos a... Ya, material. Y este es solamente un documento. Vamos a... Ahorita les voy a subir ya para darle, para que ya tengan ustedes todo. Mira, y esta mañana pasé clases con otro grupo y no me dijeron nada. No me dijeron si estaba, no estaba, nada. Entonces vamos a ver. Alcaloides. Está como 16, 17, pero son el 18 más, ¿ya? Entonces, seleccionar. Ya estoy subiendo para que tengan. Al 300 más, seguramente tampoco he subido para ellos. Listo. Aquí vamos a poner el título. Alcaloides. Listo. Al tema. Alcaloides.
Ya está. Ya he subido, chicos. Ahora espérenme un segundito, quería ver si tengo la explicación. Lo voy a hacer en el Word para que me entiendan mejor, porque si no, no vamos, no van a entender esta parte. Y espérenme un segundo, eso nos da tiempito para que veamos esta parte del fundamento de la extracción, que es muy importante que entienda. Aquí está. Ya, y entonces voy a compartir. Vamos a hacerlo mejor con... Estamos... Y ya es el pasado. Entonces ahora vamos a hacer un poquito la explicación del fundamento para que ustedes me puedan entender y vamos a ver esa parte. Ya. A ver, entonces, nosotros, aquí voy a anotar, un poquito voy a agrandar mi hoja para que ustedes puedan entender mejor. Cuando yo realizo una extracción con etanol, etcétera, con metanol, etcétera, voy a tener entonces, ¿qué tengo en la planta? El alcaloide, ¿no? Tengo el alcaloide, ¿ya? Este alcaloide entonces va a reaccionar ¿con qué? No se olviden que utilizo ácido sulfúrico. Entonces, este alcaloide que se encuentra en el extracto etanólico, ¿con qué reacciona? Con el ácido sulfúrico. No se olviden que el ácido sulfúrico, de acuerdo a su carga, tiene dos, como tiene dos hidrógenos, tiene dos equivalentes. Por lo tanto, puede reaccionar con dos alcaloides. ¿Por qué digo dos? La mayoría de los alcaloides tienen un solo nitrógeno, ¿ya? Al tener un solo nitrógeno, es como si tuviera un equivalente. Entonces, yo necesito dos alcaloides para que reaccione con dos equivalentes de ácido sulfúrico. ¿Qué voy a formar? Esto lo voy a borrar porque esto es de otro ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿qué formo? Sulfato de alcaloide, ¿ya? Voy a formar sulfato de alcaloide, ¿dónde? Miren, aquí estamos en esta parte, ¿no? Lo que eso estaba escribiendo. El alcaloide más el ácido sulfúrico, que voy a formar sulfato de alcaloide. ¿Bien? Va a reaccionar el sulfato con dos equivalentes del alcaloide. En esta parte, cuando agrego ácido sulfúrico, ¿verdad? Entonces tengo el sulfato de alcaloide, una sal. Eliminamos todo el etanol, agregamos cloroformo, pero no voy a extraer con el cloroformo el alcaloide. ¿Por qué, chicos? Porque el alcaloide está como sal, ¿ya? Bueno, entonces vamos a la segunda parte. Aquí, miren, agrego ¿qué? Hidróxido de amonio, ¿no? Voy a utilizar aquí, hidróxido de amonio. Este 4 lo voy a poner pequeño. ¿Ya? Entonces esto lo elimino de acá. ¿Y qué voy a tener? Este sulfato de alcaloide, un ratito. ¿Ya? ¿Qué vamos a tener? Esperen un segundo, vamos a borrar esta parte que no está bien. Ya. ¿Qué tengo? Ay, qué tontera. Ya. Tengo un sulfato de alcaloide que va a reaccionar. Ya. Sulfato de alcaloide que reacciona ¿con qué? Con hidróxido de amonio, ¿no? El hidróxido de amonio, ¿qué se va a formar? Se va a formar entonces un sulfato de amonio, ¿sí? Sulfato de amonio, más que, miren lo más importante, más un alcaloide libre, más un alcaloide libre. Este alcaloide libre, voy a aumentar el tamaño de la letra, pongamos en 14, este alcaloide libre
Entonces, ¿por qué hemos liberado el alcaloide? ¿Ya? ¿Por qué hemos liberado el alcaloide? Porque estamos viendo aquí, yo tenía un sulfato de alcaloide, pongo, ¿no es cierto?, el hidróxido de amonio hasta un pH de 9.5, es decir, un exceso de hidróxido de amonio. Este hidróxido de amonio lo que hace es quitar el alcaloide del sulfato. ¿Ya? ¿Y qué se forma? Un sulfato de amonio liberando el alcaloide. Este alcaloide ya no es soluble en etanol, ¿no? Sino es soluble en cloroformo. ¿Ya? Entonces, esta parte nos tendríamos acá. Aquí, ¿no? Entonces, al colocar hidróxido de amonio, nosotros hemos liberado el alcaloide. Ahora puedo utilizar cloroformo o diclorometano, ¿para qué? Para poder entonces liberar el alcaloide. Entonces, ¿dónde se va a encontrar el alcaloide? En la fase clorofórmica. Ahí tengo el alcaloide libre, que después lo puedo cristalizar utilizando, por ejemplo, un ácido. ¿Ya? Un ácido clorhídrico, etcétera, puedo cristalizar, ¿ya? Pero ahí estamos viendo. Nada más quiero indicarles que todos los métodos de extracción se basan en las propiedades físico-químicas de los alcaloides, químicas y físicas de los alcaloides, ¿no? El alcaloide, aquí está esta palabrita mal escrita, el alcaloide entonces reacciona con el sulfúrico, forma el sulfato de alcaloide. Este sulfato de alcaloide reacciona con hidróxido de amonio, puede ser también con hidróxido de sodio, por si acaso, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un exceso, porque voy a llevar un pH de 9.5 y que libera el alcaloide. Y ese alcaloide libre ahora es soluble en cloroformo. ¿Me han entendido? Ese es el fundamento de este método de extracción. La mayoría de los métodos van a tener este fundamento con algunas variantes. ¿Ok? Eso sería. Entonces, vamos a las preguntas hasta aquí, por favor. ¿Quedó claro, chicos? Repito, entonces, tenemos el alcaloide reacciona con el ácido sulfúrico, se forma sulfato de alcaloide. Este sulfato de alcaloide va a reaccionar con una base, que puede ser el hidróxido de amonio, puede ser el hidróxido de sodio también, que se forma el sulfato de amonio, el sulfato de sodio, etcétera, y queda la base libre. ¿Ya? Esta base libre es el alcaloide, y ese alcaloide ya no es soluble en agua, ¿ve? Es soluble en un solvente apolar, cloroformo, diclorometano. Entonces, utilizo ese solvente para poder obtener un alcaloide libre, puro. ¿Ok? Hasta ahí veríamos el día de hoy. Preguntas, por favor. El otro martes tendríamos nomás, tal vez más temprano, chicos. ¿Hasta qué hora tienen clases los martes? Porque lo que estaba pensando, que después de su clase, porque tienen algunos con la doctora como suplente, ¿no ve? Con la doctora Neisa. Podemos, después de mi clase, hacer el sorteo de los temas. Yo ya les podría, en un aula nos reunimos y les explico, ya darles el tema para que vayan avanzando sus monografías, ¿ya? Porque con el otro grupo lo voy a hacer el jueves, porque tengo clase temprano. Con ustedes muy tarde, para mí 7:30. Yo podría a las 6 de la tarde, podríamos reunirnos para que yo les dé los temas que deben preparar para su monografía. ¿Listo? Eso sería, jóvenes. Entonces, si no hay dudas ni preguntas, nos veríamos la siguiente semana, ¿no? Ya tienen las diapositivas, vayan repasando y la siguiente semana continuamos, ¿ok? Y mañana nos vemos en la clase práctica, pues con los grupos que pasan conmigo, ¿listo? Buenas noches.